politólogo. Chicas está de novio, así que está ocupado. Francisco Neto, abogado defensor, abogado penalista, y también está de novio, así que no están disponibles. Así que bueno, le vamos a dar paso a Francisco que comience y después a Agustín. Muchas gracias. Un atentado. Buenas tardes, ¿se escucha? Bien. Voy a abrir primero algo para tener de referencia. Yo no los quiero aburrir. Por ahí me pongo demasiado técnico, pero... Hola, ahí está. Bueno, se me acabó la gesticulación. Yo lo que les voy a explicar es un poco de dónde surge toda esta persecución. O sea, este modelo que hoy vemos de que se persigue gente, se encarcela gente, porque sí, porque a alguien se le ocurre, no lo inventaron ahora. Este modelo viene de años y años y años y siempre se reproduce en la historia. Se usa el mismo modelo, se lo carga con programas diferentes, es como una estructura. Primero que nada, les voy a explicar para qué se usa esto. Y para eso tengo que explicarles qué es el poder punitivo. El poder punitivo es el poder que tiene el Estado para castigar a gente. Para que todos estemos acá sin matarnos entre nosotros, el Estado nos dijo, bueno, lo que yo voy a hacer es cuando ustedes infrinjan determinada norma, es castigarlos. Y todos dijimos, sí, nos parece lo más razonable, porque si empezamos a hacer justicia entre nosotros, va a ser peor. Entonces, hay un tema con ese poder punitivo. El poder punitivo viene y nos vende que viene a solucionar un problema. Ese problema, que es el que origina la estructura, en un principio fue la cacería de brujas. Hay muchas brujas. El problema que tenemos son las brujas. Entonces hay que cazarlas. Y en ese sentido, arremetían con todo. Después vinieron otros problemas. Hubo problemas de subversión, hubo problemas de drogas, hubo problemas de enfermedades, de alcohol en la ley seca. Lo importante que ustedes tienen que tener presente es que el poder punitivo nunca soluciona el problema. Dejó el tendal y nunca solucionó el problema. Esto no lo digo yo, lo pueden corroborar en los libros de historia. De lo que voy a decir acá, nada lo inventé yo. Esto es todo corroborable. Bien, ¿cómo arranca el poder punitivo? El poder punitivo arranca en la época de la Inquisición. Hubo 200 años de Inquisición que no eran demasiado estructurados, allá por el 1200. En el 1485, aparece un señor que es denostado y humillado por la misma iglesia y que por su fracaso, por su recelo, inventa esta estructura. Y se consigue unos certificados medio falsos, de ahora vamos a ir viendo. Este señor se llamaba Heinrich Kramer. Era un inquisidor de la Iglesia Católica, el cual va a hacer un juicio a Innsbruck, Austria. En ese juicio se acusaba de brujería a, creo que eran 46 mujeres y 2 hombres. O sea, porque los hombres también los perseguían en la Inquisición. Entonces, en un momento este señor le empieza a hacer preguntas de índole sexual, demasiado cargadas a una de las que estaba siendo perseguidas, y aparece un abogado que había sido enviado por el obispo local y pide que desestimen el juicio, porque este hombre estaba violando cualquier tipo de moral. O sea, acá aparece el primer concepto de garantía. No, esperen, vamos a perseguirlos, pero vamos a dejarlos que se defiendan, si no la pelea es injusta. Efectivamente, anulan el juicio y este señor dice, voy a escribir un manual para cazar brujas. Yo lo voy a escribir, voy a explicar, voy a dividirlo en 3 partes. La primera parte es una explicación filosófica de por qué las brujas existen. La segunda parte es una explicación de cómo detectarlas. Yo le voy a enseñar a detectar brujas. Y la tercera parte es cómo cazarlas. Y ahí nace lo que se llama Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas. Es un libro, existe, se puede comprar en cualquier librería.
Usualmente, antiguamente, en realidad esto es el inicio de la criminología moderna, pero ningún criminólogo lo reconoce como tal. La criminología arranca como demonología y después se convierte en criminología. Bien, primero estaban en las estanterías de libros de derecho, de criminología, después terminó por estar, hoy se consigue en la versión en portugués y la versión en español se consigue en la sección de libros de ocultismo, pero es un libro que es básicamente criminología. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a ver los paralelismos. Este hombre, ¿qué dice? Dice, mira, como primera medida, nosotros necesitamos antes. ¿Y qué busca hacer el Estado? El Estado busca controlar el poder punitivo para conseguir fines espurios, para conseguir algo por detrás. Y no dice, no, esta persecución que estamos haciendo no la estamos haciendo para conseguir nada, estamos haciendo porque los queremos salvar a ustedes. Ahí viene el concepto de emergencia. El objetivo, lo primero que hace el poder punitivo es instalar una emergencia. Dice que hay una emergencia. El delito que se persigue es el más grave de todos. Puede acabar con la humanidad. En la Inquisición se le cargaba con todo tipo de culpas a un grupo de personas que no quedaba muy en claro si eran o no eran culpables, la forma en que se extraía la confesión era un poco extraño. Y bueno, después hubo otras emergencias, yo sí me pongo la misma, la última, la más cercana, la de Enrique Peña Nieto en México, el combate a la droga. Si uno va a México, la droga sigue en México. Y hay muertos combatiendo la droga y la droga sigue en México. Y lo que nos convoca, nos están matando. Yo le preguntaría, ¿a vos cuántas veces te mataron? Lo segundo que diría es, bueno, nos están matando, perfecto, ¿qué vamos a perseguir? Vamos a meter presos a los femicidas. Y ahí aparece la primera contradicción. Vos decís, no, bueno, pero espera, para meter presos a los femicidas tiene que haber femicidios. Entonces, tenemos que decidir si queremos cazar femicidas o evitar femicidios. Son políticas diferentes. ¿Por qué son políticas diferentes? Porque el Código Penal no evita delitos. Si yo ahora sacara un arma y empezar a tirar, no parece el Código Penal, se mete en el medio y los salva a todos. No. El Código Penal castiga al delincuente. Y para cuando ya castigó, hay muertos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Por más que le pongamos 152.000 años de pena al delito de femicidio, el día que el marido se pone a discutir con la mujer, cuando le va a romper un florero en la cabeza, no dice, a ver, espera, mirá, con el florero capaz que zafo, vamos a romper. No, la mató. Entonces, esa es la explicación de por qué no sirve. Entonces, ¿qué quieren conseguir con todo esto? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Pero ¿cuál es el primer punto? El primer punto es la instalación de una emergencia. También lo que se requiere, y ustedes fíjense, yo le hablé que el Maleus Maleficarum se dividía en tres partes. ¿Por qué existen las brujas? ¿Cómo identificar a las brujas en la comunidad? Y cómo cazarlas. Bien. ¿Por qué existen las brujas? Una explicación filosófica. La misma explicación del patriarcado. Le empiezan a explicar a uno que la mujer es perseguida y que no llega a los puestos jerárquicos. Y no sé, tuvimos una presidenta de la nación, tenemos juezas en la Corte Suprema, juezas en casación, la presidenta del Fondo Monetario Internacional es mujer. Entonces uno empieza a decir, bueno, no, esto así no es. Bueno, está bien, pero la justicia es patriarcal. Acabo de ver un fallo, que lo anoté, porque no me voy a acordar por supuesto de la carátula y demás, pero un fallo de acá está identificado, porque como es un tema de familia, está identificado con las siglas, pero es ZPE con DDQJ sobre violencia de género, donde va un hombre y dice, mi mujer me pegó, y excluir al hombre de la protección contra la violencia es una discriminación, no solo al hombre, a las autopercibidas. Los jueces que dijeron, citaron la discusión parlamentaria de la ley 26485, la de protección integral contra la mujer, que dice que esto es discriminación positiva. O sea, en el Congreso cuando se debatió el tema dijeron, sí, es discriminación positiva. Y acá hago un paréntesis, porque por ahí es necesario aclararlo. Nos han llevado a un punto tal de locura que es necesario aclarar esto.
¿Está mal que le peguen a una mujer? Sí, por supuesto, está mal que la maten y que la violen. No es ningún cambio cultural, ya lo sabemos todos eso. Pero lo que también está mal es que empecemos a meter gente presa a dedo. O sea, yo hoy comentaba y digo, yo no sé cómo terminé parado del lado de lo bueno, porque mi trabajo es defender a los acusados. Pero se ha llegado a un nivel de desenfreno tal por meter gente presa, que bueno, la gente dijo, no, bueno, pará, tiene que haber una mínima garantía. Entonces íbamos a esto de instalar la emergencia. Y acá se instala una emergencia. Se instala, por ejemplo, la emergencia de los abusos. Y uno dice, bueno, doctor, pero a ver, los chicos vienen y dicen, mi papá me abusó. Sí. ¿Y usted cómo sabe que dice la verdad? Es la primera pregunta. No, bueno, porque el psicólogo vino y nos contó que el chico dijo eso. ¿Y qué método usó el psicólogo para saber eso? El método de la psicología del testimonio. ¿En qué consiste la psicología del testimonio? En que el relato sea coherente, en que no demuestre signos de fabulación. Está bien. Si yo vengo y les cuento que yo fui campeón de lanzamiento de bala en Atenas 2004, ¿es coherente? Y la verdad que no tienen motivo para no creerme. Bueno, ahora no, es mentira. Si yo vengo y les cuento que recién con Agustín llegamos en una Ferrari, ¿estoy fabulando? No, les estoy mintiendo conscientemente. Y entonces aparecen una serie de elementos acá que lo trae a cuento, lo explica el Tribunal de Casación bonaerense y lo explica la Corte Suprema de Nueva Jersey, que es el concepto de pseudo-memoria co-construida. Es decir, que un menor, a partir de un hecho vivenciado y de la influencia de un mayor, puede construir un recuerdo. Por eso pseudo-memoria y por eso co-construida, porque se construye entre dos. Y el psicólogo no lo puede diferenciar. Pero acá se mete gente presa con la prueba psicológica, con la pericia psicológica. Esto es parte de esta demonización hacia el hombre. Entonces, acá tenemos una emergencia que se instaló, que es hay que parar los femicidios, hay que parar los abusos y hay que parar las violaciones, la discriminación contra la mujer, y con eso vale todo. Se barre con todo, se barre con toda garantía. Hay un caso muy famoso en el cual un futbolista es acusado de haber abusado de la sobrina, de haber violado a la sobrina. Yo fui el defensor de él. La nena dice que sí, que efectivamente la violó, acceso carnal. Uno va a la pericia del cuerpo médico forense, que todavía me acuerdo, está foja 83 de la causa, y dice que la nena tiene himen anular e intacto, y el señor está preso. Y cuando uno se defiende y dice, no, bueno, pero a ver, uno dice, no, a ver, si el cuerpo médico forense dice esto, evidentemente no hubo acceso carnal por vía vaginal, pudo haber sido por vía oral. Está bien, pero yo no me defendí de eso. Es otro principio que se viola, el principio de congruencia. Uno tiene que ser condenado por lo que es acusado. Yo no puedo acusar a alguien de haber matado a una persona usando una 9 milímetros y cuando lo encontramos con un agujero de 45, decimos, no, bueno, tiró con una 45. No, pará, yo me defendí de la 9. Entonces, esas son cosas que se van avasallando con toda esta emergencia y empiezan a introducir, darle el poder a alguien. Darle el poder, que son estos grupos feministas que están detrás de todo esto. Ahora vamos a ver para qué quieren el poder. Es más, hay una cuestión que es muy llamativa. Yo le voy a explicar, por ejemplo, otra cosa que decía Maleus Maleficarum, o el martillo de las brujas. Decía, bueno, el crimen que provoca la emergencia es el más grave de todo y su frecuencia es alarmante. Esto se decía en la época de la Inquisición o en cualquier persecución. Ustedes fíjense hoy que hoy prenden la televisión y ven un femicidio, mató a la mujer, abusó, le pegó, le tiró el pelo, un femicidio cada 30 horas. Mentira, no hay un femicidio cada 30 horas. La frase del femicidio cada 30 horas nace en el año 2017. Por una estadística de la Corte Suprema que dice que en el año hubo 273 femicidios. Cuando uno se pone a ver la estadística, de esos 273 femicidios, solo el 5% tuvieron condena firme. O sea que no hubo 273 femicidios. Hubo 273 mujeres muertas, de las cuales del 5% dice que fueron un femicidio. ¿Cuál es el punto que se hace con esto? Se va permitiendo
se va permitiendo que se relajen cada vez más las garantías. ¿Por qué? Porque tenemos una emergencia y hay que pararla. Incluso, a ver, tenemos cuestiones, delitos que no existen. Por ejemplo, cuando uno se pone a ver por qué puede ser un femicidio, encuentra que uno de los incisos dice, de un inciso del artículo 80, dice que es cuando un hombre mata a una mujer y mediare violencia de género. Necesariamente tengo que explicarles cómo sabemos cuándo hay un delito. Hay un delito cuando una persona infringe lo que se llama tipo penal. Tipo penal, que es lo que está escrito en el Código Penal. Será penado con reclusión o prisión de 8 a 25 años el que matare a otro en tales circunstancias, es el tipo penal. Y ese dice agravado por violencia de género. Hay otra cosa del tipo penal que se llama elemento normativo. O sea, el tipo penal tiene elementos descriptivos y elementos normativos. Elementos descriptivos son los que podemos percibir por los sentidos. Por ejemplo, anunciar un mal grave e inminente. Te voy a matar, lo percibís por el sentido, no hace falta ir a ninguna norma. Elemento normativo, lo que tenemos que ir a una norma para analizarlo. Violencia de género. Dice, cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género. Bueno, uno dice, bueno, ¿dónde buscamos el concepto de violencia de género? En la ley 26.485. Pero la ley 26.485 no habla de violencia de género, habla de violencia contra la mujer. Y por el principio de máxima taxatividad del derecho penal, no existe la violencia de género. Por tanto, cada vez que se condena a una persona por el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal, estamos dictando una condena inconstitucional porque se violó el principio de legalidad. Nadie puede ser juzgado si no hay una ley anterior al hecho del proceso que diga que tiene que ser juzgado por eso. No la hay. Entonces, eso es una explicación de lo que se avasalla. Otro paralelismo que podemos hacer entre la ideología de género y la Inquisición. Hay una obra de teatro que se llama Las Brujas de Salem. Y en Las Brujas de Salem, en el año, si yo no recuerdo mal, es en 1692, pasa algo que, porque el Malleus Maleficarum fue un libro que fue estudiado, muy estudiado, para saber cómo fue que perduró tanto. ¿Qué pasa en Salem en 1692? Salem era una colonia de Inglaterra, Estados Unidos. Van a hacer un juicio inquisitorial. Traen un grupo de mujeres, las empiezan a enjuiciar, les empiezan a aplicar tortura, hasta que un grupo de ciudadanos ilustres de Salem dicen, no, paren, esperen un poco. Casi se está yendo la mano, yo estas mujeres las conozco, estas mujeres no son brujas. ¿Qué dijeron? Son brujos también ellos, castíguenlos. Esto nos lleva a otro principio. El peor criminal es el que duda de la emergencia. Si ustedes se paran en algún lado y dicen, che, pará, ¿habrán sido un femicidio cada 30 horas? ¿Cómo vas a dudar? Cuando viene una mujer y dice, a mí me tocaron, una mujer o un hombre, ¿no? A mí me tocaron, pero ¿y dónde te tocaron? Y me tocó en el camarín. ¿Y vos cómo estabas? Y yo estaba atrás de él y estaba así de espalda. ¿Y cómo te tocó si estaba de espalda? Ay, no, me estás victimizando, no quiero reproducirlo. No es victimizar. A ver, tengo que tener una imputación que sea mínimamente precisa, que es otro principio que se viola. Cuando ustedes son acusados, la Convención Americana de Derechos Humanos, voy a hacer un poquito de defensa primero de los derechos humanos. Se dicen, los derechos humanos son pensados para los delincuentes. No. Los derechos humanos son derechos que están pensados para el ser humano, para evitar el avance estatal, para decir, ustedes tienen toda esta libertad y el Estado no puede pasar de ahí. Usualmente los que los usan son los que están en conflicto con el Estado, que son los delincuentes, o es una persona, por ejemplo, que va a pedir una operación y el Estado no le quiere garantizar el derecho a la salud o lo que fuere. Entonces, cierro el paréntesis de la apología de los derechos humanos. ¿Y qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Qué dicen los códigos procesales penales? Dicen, bueno, la descripción de la acusación tiene que ser precisa y circunstanciada. Tiene que decirse cómo, cuándo y dónde lo hizo. ¿Para qué? Para que se pueda defender. Porque yo le digo, usted mató a Juan Pérez, ¿cuándo? No sé, ¿dónde? Tampoco sé, ¿cómo? No sé, Juan Pérez apareció muerto, usted es el culpable. Uno no se puede defender de eso. Entonces, bueno, acá pasa algo más o menos así. No se describen hechos. Dice, usted está acusado de, mediante acceso carnal, haber abusado de la señorita Juana Gómez en contexto de violencia de género. Defiéndase. ¿Pero cuándo la abusé? Porque yo no estuve, no sé, usted la abusó. Y entonces es imposible defenderse en ese. O la otra, de haber abusado con acceso carnal desde julio del 2015 hasta febrero del 2019.
Bueno, pero me tengo que defender de no sé cuántos días son, pero me tengo que defender de un hecho por cada día que tengo. Hay un libro que de hecho escribe Marcelo Sanzinetti de eso, que es del caso Cabezas, que dice que a un tipo le imputaron encubrir un hecho, que fue el homicidio de Cabezas, muchos deben recordar, entre el 30 de noviembre, creo que era de 1992, y el 14 de diciembre de 1990. Dice, bueno, pero ¿cómo me defiendo? Porque tengo que probarte que fui inocente durante un mes, prácticamente. Entonces, bien, aparece este segundo punto en común, que el peor criminal es el que duda de la emergencia. Otro tema, tenemos que neutralizar fuentes que digan lo contrario. Y acá tenemos que ver cómo se vale la inquisición de un elemento que apareció en la época y cómo después, cuando la sacan a la Inquisición, se pretende valer de lo mismo, que es de la ideología. Y cómo vamos a hacer un paralelismo con el día de hoy. Este muchacho, Heinrich Kramer, que yo les decía, era un tipo que no estaba muy bien visto en la época. Algunos lo consideran un loco. Entonces, Heinrich Kramer, ¿qué necesita? Dice, bueno, yo necesito el aval de la Iglesia Católica y yo necesito el aval de una universidad. Entonces se va a conseguir el aval de la Iglesia Católica y consigue una bula papal, que es la famosa Summus Desideratis de... no me acuerdo el nombre del papa ahora. Bueno, la cuestión es que Heinrich Kramer la mete en su libro y dice que lo habían autorizado a utilizar el Malleus Maleficarum para cazar brujas, pero no, el Papa nunca dice eso. Cuando uno lee la bula papal y la edición que lo introduce está en un museo en Estados Unidos, cuando uno lee la bula papal, se encuentra que efectivamente no dice eso. Después dice, bueno, necesito... ¿Y qué paralelismo tenemos acá con la violencia de género? El famoso fallo Góngora de la Corte Suprema, que los que son abogados lo deben conocer. El fallo Góngora es una persona acusada de amenazas, un hombre acusado de amenazas a la mujer, que, a ver, el ordenamiento penal nacional prevé que cuando el delito tiene una pena, el mínimo de la pena no excede los 3 años, uno puede hacer una suspensión del juicio a prueba. Que básicamente el juez le dice, mira, andate a tu casa por 2 años, portate bien, no hagas nada, cumplí con estas reglas y yo te absuelvo. La lógica es meter a un tipo por un delito menor preso, es como meter a una persona con gripe, internarlo en un hospital. Va a ser más grave el virus intrahospitalario que se va a pescar que lo que vamos a hacer por ahí dentro del hospital. Bueno, el fallo Góngora dice, no, probation para todos menos para los acusados de violencia de género. Entonces, ahí tenemos la validación que se consigue a través de un lobby. ¿Qué es lo más gracioso de esto? Que la Corte Suprema nuestra va en contra del fallo María Fernanda da Peña de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Convención de Belén do Pará, ¿qué dice? Dice que los estados se van a encargar de castigar la violencia contra la mujer. La Corte nuestra dice, no, una probation no es castigo. La Corte Interamericana dice, no, sí, una probation sí es castigo. Una probation es un nivel de institucionalización de una persona menor que lo que es una pena privativa de la libertad. En lugar de controlarlo adentro de una cárcel, lo controlamos cuando está caminando por la calle porque la misma lógica que les expliqué, el tema del virus intrahospitalario. Entonces, aparece este tema. Después, un segundo punto, ¿cuál era? Era Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, necesitaba un aval de alguna estrella de la época. Alguien que dijera, bueno, esto va a ser, esto es válido, esto es así. Entonces, ¿qué hace Heinrich Kramer? Va y lo busca Jacob Sprenger, que era un profesor de la Universidad de Colonia, en Alemania. Entonces van, y acá hay una discusión entre los investigadores, pero algunos dicen que Jacob Sprenger nunca escribió nada, otros dicen que fue un asesor, y otros dicen que solamente escribió el prefacio del libro. No queda muy en claro qué es lo que hizo. Lo que importa es que de algún modo se consigue esta bendición, por decirlo de algún modo, de la universidad. ¿Y qué paralelismo hacemos nosotros? ¿O hago yo? Nosotros no, yo me hago cargo de lo que digo. El colectivo Actrices Argentinas. Necesitamos un grupo de gente reconocida en la sociedad para que este grupo de corderos nos siga y nos diga, sí, tiene raíz, y lo dice Dolores Fonsi, con la formación que tienen derecho en criminología, debe ser así. Bueno, entonces... Y entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos acumulando poder. Ya tenemos el poder, porque hoy es así, ¿eh? Si tenemos el poder de ir a un tipo y decirle me violó. Y si las lesiones, no, bueno, no necesariamente el abuso sexual deja lesiones.
¿Cómo que no? No, pero para ver. Un día me llaman y me dicen, ¿querés acusar a tal jugador de fútbol? Acusarlo. ¿Qué pasó? Violó a una chica. A ver, tráeme la pericia. Me trae la pericia. Che, pero vamos a usar un nombre ficticio de la abogada, Juanita. Juanita, acá no hay lesiones. No, pero sí la violó. ¿Y cómo la violó si no hay lesiones? No hay ni genitales ni paragenitales. O sea, ni alrededor de los genitales ni en los genitales. No, lo que pasa es que en realidad la chica acababa de tener relaciones con el novio y justo él se levantó y la violó. Y la chica estaba lubricada. Y no tiene mucha lógica. Bueno, entonces ese tipo de cosas se dan y uno dice, che, estamos en peligro. Y el chico que está condenado, el jugador de fútbol está condenado. ¿Y cuál es el tema? Otro punto en común, la alquimia moral. ¿Qué es la alquimia moral? La alquimia moral es una falacia ad hominem. O sea, lo que es verdad y lo que es mentira depende de quién venga, nos diga y nos lo cuente. ¿Qué pasaba en la cacería de brujas? Agarraron a una mujer, le decían, ¿sos bruja? No. ¿Seguro? No. Mirá que tengo como una escoba volando. No soy bruja. Bueno, vamos a torturarla. Torturaban un poquito, gritaban, ¿sos bruja? No. ¿Sos bruja? No. De repente lo que se empezaba a reír de los inquisidores porque estaban locas en la tortura que habían metido. Decían, no, eso es Satán que se está burlando de nosotros, es bruja, quemémosla. Quemaban. Bueno, confesaba, era bruja porque confesaba. No sé, se moría. Satán la mató para que no se salve su alma. Entonces no había forma de demostrar que no eras bruja, porque tú ibas a aguantar la tortura, seguir diciendo no soy bruja, iban a decir, le hizo aguantar la tortura, es bruja. Entonces acá pasa lo mismo, El caso Juan D'Artés fue un ejemplo. Esta chica viene y lo acusa de que la violó en un contexto un poco extraño en el cual dice, sí, yo estaba recostada, él estaba encima mío. Y yo le decía, no él estaba encima mío, él me estaba haciendo un cunilingus. Y yo le decía, no, salí. ¿Por qué no te fuiste corriendo? Si no estaba encima tuyo. A no ser que tuviera alguna capacidad extraña para redoblarse, pero bueno. El segundo punto. Cuando golpean la puerta, entra una persona, pero ¿cómo entra? ¿Quién la abrió? Porque o golpeó, o estaba abierta, y si estaba abierta, bueno, pero ponele que estaba abierta y es respetuoso, golpeó y entró. Y en ese momento, yo me levanto y me voy y él sale de arriba mío. A ver si entendí bien. Primero te levantás y después sale de arriba tuyo. O sea, un poco extraña la física del hecho, pero bueno, no importa. Vamos a suponer que le creemos. Sale Juan D'Artés y dice, no, esto no fue así. En realidad sí vino, en realidad sí hablamos, y ella vino a mí y me dijo que estaba enamorada de mí. Lo cual es bastante razonable. Mirá, reconoce que estaba en el lugar del hecho. Eso es porque él fue, si no, no lo hubiese reconocido. Me imagino si Juan D'Artés hubiese dicho, no, yo nunca estuve ahí, qué mentiroso, yo estaba probado. Sí que estuvo ahí, miente, es culpable. Si Juan D'Artés hubiese dicho, bueno, de hecho cuando dice que ella se le tiró a él, criminaliza a la víctima, no, papá. Criminalizar es acusar a alguien de un delito. Si yo te acuso de quererme seducir, no estoy acusando de un delito. Y aparte, no es criminaliza a la víctima, es está defendiendo. Y en este sentido, tengo que traer a cuento a Marcelo Sanzinetti, que por él, los abogados del salón lo deben conocer, es un gran doctrinario, 2 veces doctor, tiene 2 doctorados, que dicen, uno lee las providencias de los jueces cuando procesan, cuando avanzan con el juicio hacia una etapa posterior, y una de las cosas que valoran es que dicen que la víctima siempre acusó firmemente al imputado y nunca se desdijo. Y Sanzinetti dice, bueno, el imputado también siempre lo negó firmemente y nunca se desdijo. Entonces, de última, estamos en una balanza que está ahí equiparada entre las dos fases. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué deberíamos hacer? Y la lógica nos indica que apliquemos el principio de la duda. Cuando hay duda, hay que absolver. No. La nueva lógica nos indica que apliquemos la perspectiva de género. ¿Qué es básicamente la perspectiva de género? Agarrar la Constitución, pasársela por igual que uno elija
y condenar cuando el acusado es hombre. Eso es la perspectiva de género. Porque dicen, no, bueno, porque la Argentina se comprometió a través de la convención. Es abandonar todo tipo de lógica, ¿no? Porque uno le dice, no, bueno, pero eso no es así porque lo dice la ciencia. No, bueno, pero la ciencia no importa. Bueno, eso no es así porque lo dice la teoría de la evolución de las especies. No, Darwin estaba loco. Esto no es así porque lo dice la Corte Suprema. Son 4 viejos carcamán. ¿Y qué es lo que importa? No, lo que importa es lo que decimos nosotros.